Bienvenidos a Rendimiento sobre Ruedas, tu podcast sobre ciclismo y rendimiento. Soy David Hijón, entrenador en Peak Performance, y hoy hablaremos sobre las zonas de entrenamiento, para qué sirven, por qué se utilizan y sobre todo si son tan útiles como nos quieren hacer creer. Lo primero que hay que entender sobre las zonas de entrenamiento es que es algo que existe como una creación por parte de los entrenadores, que no es algo natural que surja en el organismo, sino que es una construcción que lo que permite es reflejar lo que ocurre en la fisiología del individuo durante ese proceso de entrenamiento. También hay que entender que las zonas son un continuo, es decir, cuando te acerques a esa zona 2 alta, pues estarás más cerca de lo que sería la zona 3 que si estuviera en la parte baja de la zona 2. Por lo tanto, los efectos fisiológicos en tu organismo cuando estás en la parte alta y zona y baja de una zona, pues la verdad es que varían bastante. Por poner ese ejemplo, pues si estamos en esa parte más baja de la zona 2, estaremos dando menos grasa que si lo hiciéramos en esa parte alta de la zona 3, donde además ya estará consumiendo mayor glucógeno que si estuviera pues cerca de esa zona 1. Lo que no podemos obviar es que al igual que el FTP fluctúa a lo largo de la temporada, semanas e incluso días, también lo hace las zonas de entrenamiento. Tratar de pensar que por salirse puntualmente de la zona objetivo en algún momento de ese entrenamiento supone destrozar lo que sería esa planificación, pues es un error que incluso hoy día muchos intentan vender. Lo que tenemos que tener en cuenta es ese metabolismo que estamos tratando de optimizar. Por lo tanto, si lo que estamos intentando es trabajar esa oxidación de grasa, lo que no podemos estar es depletando continuamente esa W' que tenemos, porque lo que haremos, pues obviamente será trabajar más ese mecanismo glucolítico. Por lo tanto, lo que no podemos tampoco es fiarnos de esa potencia media o potencia normalizada que saquemos en el entrenamiento. También hay que analizar cómo se ha producido esa potencia. Así también será un error, como he dicho, pues intentar compensar ese exceso de intensidad acumulando más tiempo en zona 1 para que nos salga una normalizada o una potencia media más cercana a lo que era ese objetivo. Pero de igual forma tampoco hay evidencias de que hacer una línea recta en esa zona, es decir, que nos mantengamos totalmente dentro de ese margen de 10 vatios durante 2 o 3 horas, eso nos va a producir mayores efectos. Lo que sí que está claro es que nos hará sentirnos un poco más frustrados, por lo menos a aquellos deportistas pues, que necesitan un grado más amplio de libertad y no estar 2 o 3 horas pendientes a la pantalla de su Garmin, ¿no? Que al final yo creo que es algo que a la larga, todos los que hemos experimentado eso del entrenamiento, pues sentimos y hemos sido conscientes de ello, de que esa dependencia total cada vez que salimos a entrenar de ese dispositivo tan útil, pues al final nos hace apartarnos un poco de por qué realmente nos gusta practicar el ciclismo. Y esto pues también tiene una relación, obviamente, con las salidas en grupeta. ¿Por qué? Pues porque las salidas en grupeta también, si están bien enmarcadas dentro de ese programa de entrenamiento, pues puede resultar bastante útil. También desde un punto de vista psicológico, que esto está relacionado con el podcast, el episodio anterior del podcast, porque no debemos olvidar que estamos tratando con individuos y esa psicología del entrenamiento pues es relevante, ¿no? Así que, bueno, lo que importante es saber qué estamos trabajando y en qué magnitud. Y para ello también pues se ha establecido lo que serían las zonas de entrenamiento. Y aquí vamos a dividir distintos modelos de zonas y sus ventajas e inconvenientes.
Primero quiero empezar hablando de ese modelo trifásico que originó Skinner y McLennan, que es el modelo más simple de todos. Se basa en establecer tres zonas de entrenamiento: intensidad baja, media y alta. Y cada una de esas zonas está dividido por uno de esos umbrales. La zona 1 está separada de la zona 2 por el primer umbral o LT1, también llamado VT1 si utilizamos la medición por gases, ¿no? También se le ha atribuido a este umbral el nombre de umbral aeróbico. Por lo que, bueno, yo creo que ya todo ese nombre le sonará a la mayoría de oyentes. Y de igual modo que la zona 1 y la zona 2 están separadas por ese primer umbral, la zona 2 y la zona 3 están separadas por lo que sería el segundo umbral del lactato, LT2, VT2 o umbral anaeróbico. Pero al final yo creo que todos nos estamos refiriendo a lo mismo, utilizando diferentes nomenclaturas o mediciones. El primer umbral, que como hemos dicho también se llama LT1, y a partir de ahora lo llamaremos primer umbral para que sea más aclaratorio a todos los oyentes, pues marca la diferencia entre el dominio moderado y ese dominio heavy. El dominio moderado pues, es aquel que el deportista podría mantener durante muchas horas sin generar un cansancio que le obligue a parar. Ya Seiler y Tonesen en 2009 establecen que por debajo del umbral aeróbico se podría pedalear todo el día, pero justo al cruzarlo ya aparece una limitación temporal clara. Es decir, podríamos considerar que ese umbral aeróbico o primer umbral es aquel que el deportista puede sostener teóricamente durante 24 horas. Sin embargo, a partir de entonces el deportista pues, empieza a acumular más fatiga que hace que el tiempo que puede sostener su intensidad sea mucho más reducido. Es decir, cuando pasamos ese primer umbral ya no podríamos mantener ese ritmo hasta 24 horas, sino muchísimo menos tiempo. Pero bueno, sí es cierto que nadie o casi nadie, sí es verdad que bueno, algunos deportistas lo hacen, pero casi nadie va a pedalear nunca durante 24 horas. Entonces no podemos utilizar un test de 24 horas, sería algo brutal. Entonces para eso utilizamos pues otras mediciones. Usando el sistema de lactato, pues ese primer umbral lo marcan los 2 milimoles. Y eso ya, pues, si por debajo de esos 2 milimoles estaríamos dentro de lo que sería ese dominio moderado. En ese dominio moderado es cuando el cuerpo es capaz de eliminar ese lactato con mayor facilidad. A partir de esos 2 milimoles, pues ya el cuerpo pues empieza a tener mayor dificultad para reciclar ese lactato. Y es porque es debido a que ese lactato pues ya empieza a salir en sangre y ya pues se empieza a aumentar lo que sería la fatiga, disminuyendo el tiempo total de ese ejercicio. Y por encima del segundo umbral o umbral anaeróbico, pues está lo que sería la zona 3 según este modelo trifásico. Y ya en esta zona 3, pues donde el lactato pues, se acumula de forma exponencial. Ya estamos, digamos, en una zona en la que el cuerpo llegará un momento en el que tenga que parar. Y la verdad que será más pronto que tarde. Y este es el dominio severo, esa zona 3. Y la división entre el dominio heavy y dominio severo, pues lo marca, como hemos dicho, ese umbral anaeróbico o segundo umbral, LT2 o VT2, según la terminología y la medición que utilicemos. Este modelo trifásico es el que refleja más claramente lo que ocurre en la fisiología ciclista o dentro de deportistas, ya sea atletas, personas que practican natación, en base ya sea al lactato o a gases o mediciones de potencia e intenta reproducir esa fisiología del deportista. Sin embargo, pues
demasiado simplista, aunque es verdad que refleja muy bien lo que serían esos distintos hitos fisiológicos. Y esa simplicidad pues lo que hace que se hayan desarrollado otros modelos de zonas más complejas, ya que, bueno, no es lo mismo el tiempo que podemos aguantar durante un sprint a tope, que justo por encima de ese segundo umbral, que es lo que ya llamamos consumo máximo de oxígeno, que podríamos aguantar pues hasta 5 minutos. Entonces, es cierto que los mecanismos que utiliza nuestro organismo no son los mismos en esa zona baja de la zona 3 o en esa zona alta, porque en la zona baja el cuerpo pues está tirando más de glucógeno muscular y hepático, mientras que en esa zona alta pues lo que obtenemos esa energía mediante fosfágeno o ATP libre. Así que bueno, hay una diferencia clara, sobre todo en esta zona 3, de qué metabolismo estamos, estamos utilizando. Otro modelo de zonas, pues sería el modelo de 7 zonas que desarrolló Kogan y se volvió popular después de su libro de entrenamiento por potencia. Este modelo pues se basa en establecer esas 7 zonas a partir de un cálculo según el FTP. Y el FTP pues ya hay muchos test para hacerlo. Aquí no vamos a discutir ninguno, pero si está el test de 20 minutos o los modelos actuales, ya sea Interval CQ o WKO, pues son capaces de sacar ese EFTP o MFTP, como lo llama WKO. Entonces, este modelo de 7 zonas de Kogan se basa pues, en establecer porcentajes y te estableceríamos 7 zonas. La primera zona pues, sería zona de recuperación y estaría por debajo del 55% del FTP. La zona 2 es la zona de resistencia y estaría entre ese 55 o 75% de FTP. Zona 3 o tempo estaría entre 75 y 90% de FTP. Zona 4 o umbral entre el 90 y el 105%. Zona 5 o consumo máximo de oxígeno, ese 105 o 120% de FTP. Zona 6, zona de capacidad anaeróbica, que estaría establecida entre el 120 y 150% de FTP. Y la última zona sería la zona 7, que sería la zona reservada para la potencia neuromuscular, que son aquellos esfuerzos por encima del 150% de FTP. Y bueno, todos los porcentajes que he establecido, pues tenéis que tener en cuenta que eso con respecto a potencia, ¿de acuerdo? Y uno de los principales problemas de este modelado de 7 zonas es que usar el FTP usa el FTP como un marcador para establecer esas distintas zonas. Y esto pues va en contra del principio de individualización. Y es que no todos los deportistas tienen estos rangos al mismo porcentaje del FTP. Por ejemplo, un deportista que tenga su PAM o potencia aeróbica máxima a un porcentaje muy alto, pues verá que no llega a su máximo consumo de oxígeno al hacer series dentro de ese rango que Kogan establece para ese VO2 max o zona 5. Y esto mismo se establece para todas las demás zonas. Para corregir este problema, pues Kogan estableció los E-levels. Los E-levels se basan en el modelado de potencia por encima de FTP en base a lo que sería la curva de potencia. Entonces, lo que se hace mediante el programa WKO, pues es establecer cuánto tiempo puede durar el deportista, pues en cada zona de los E-levels. El problema de esto, pues primero es que necesitas el software WKO, que es un software de pago, y no todos los deportistas lo tienen. Y el segundo problema, pues es que se aplica solamente a las zonas por encima del segundo umbral. Y como sabemos, no todos los deportistas tienen ese porcentaje por ejemplo, de primer umbral o sea, perdón, no todos los deportistas tienen ese primer umbral al mismo porcentaje de FTP. Y Kogan sigue identificando que ese porcentaje
pues es igual para todos los deportistas. Y bueno, solamente hay que analizar los test de lactato o de gases, que ese porcentaje pues no se aplica en la misma proporción a todos los individuos. Con lo cual, pues básicamente vuelve a haber un fallo en esa individualización. Eh, para intentar resolver esto un poco, pues San Millán utilizó lo que sería ese modelo de 6 zonas, que por tener menos zonas que los E-Levels, pues no es menos válido, ¿no? San Millán lo que intenta correlacionar, pues sería esas zonas del modelo trifásico, del que hablamos antes, con lo que sería ese modelo de 6 zonas. Y sí es verdad que hay zonas que están muy delimitadas por esos primer y segundo umbral. San Millán pues establece 6 zonas, que sería la zona 1, recuperación, zona 2, resistencia, zona 3, interumbrales, zona 4, consumo máximo de oxígeno, zona 5, anaeróbico y zona 6, potencia neuromuscular. Lo que, como hemos dicho, lo que hay que destacar es que esa zona 2 y esa zona 3 pues estaría delimitado por ese primer umbral, mientras que la zona 3 y la zona 4 pues estaría delimitado por ese segundo umbral. La zona 4 y la zona 5 pues el margen lo pondría lo que sería la PAM, o como hemos dicho antes, que es la potencia aeróbica máxima, la potencia que el deportista puede soportar durante 5 minutos. Y bueno, ya la potencia neuromuscular pues estaría establecido a partir del momento en el que el deportista pues empieza a tirar principalmente de esos fosfágenos, ¿no? Que ese metabolismo que está marcado por unos sustratos diferentes a los que podíamos encontrar en la zona 4 de consumo máximo de oxígeno. Yo sí quiero establecer pues que a mí de los modelos de zonas que hay ahora mismo, hoy día, pues el que más me convence. Yo he usado mucho tiempo el modelo de 7 zonas, que es el que sigue usando la mayoría. Veo muchas limitaciones en el modelo de E-Levels, la verdad, porque como he dicho, no respeta la individualización. Hay que actualizar continuamente lo que sería la curva de potencia, algo que, bueno, que no es posible, porque, bueno, no que encuentras un deportista que compita con bastante frecuencia, pues ya tienes problemas grandes a la hora de actualizar esa curva de potencia. E incluso hay momentos en la temporada en los que no puedes pedirle al deportista que haga ciertos esfuerzos. Entonces, una de las principales limitaciones que le veo yo a ese modelo es el hecho de que tengas que estar continuamente dependiendo de esa actualización para, bueno, para saber precisamente, exactamente cuáles son esos límites, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Es cierto que bueno, muchas personas no la comparten, pero a día de hoy yo creo que ese modelo de 6 zonas, basado en esos hitos fisiológicos, pues me parece el más correcto. Sí es cierto, bueno, que hay deportistas pues que piensan que por el hecho de que un modelo tenga más zonas de entrenamiento, pues va a ser mejor, pero ciertamente no es así. Lo que hay que saber es que dentro de cada zona, pues no es lo mismo trabajar en esa zona baja que en esa zona alta y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, lo que hay que hacer es establecer unos rangos, sobre todo cuando queramos trabajar entrenamientos en serie, para saber que estamos trabajando y con qué magnitud, ¿no? Y para ello, pues se utiliza también la curva de potencia para prescribir ciertos trabajos, sobre todo, bueno, principalmente por encima de lo que sería segundo umbral, para saber lo que el deportista es capaz de soportar, ¿no? Y ya según eso, pues vemos qué magnitud queremos aplicar, cuántas repeticiones, también cuántos bloques podemos hacer. Y bueno, hasta aquí esto es lo que sería el episodio de hoy sobre las zonas de entrenamiento. Es verdad que hay más modelos de zonas, pero bueno, yo os he traído aquí los tres principales, los que yo creo que
que son más populares. Es cierto que el modelo de 6 zonas de San Millán, no conozco el motivo, pero bueno, es menos popular, es el menos conocido de los tres, pero sí destacar que yo es el que utilizo con mis deportistas y bueno, ya no digo que lo vaya a utilizar para siempre, porque esto evoluciona continuamente y bueno, mientras que no haya un modelo nuevo que me convenza más, pues seguiré con lo que es este modelo de 6 zonas. Así que nada, si os ha gustado el episodio, pues podéis compartirlo y recordad que me podéis encontrar en redes sociales, en Instagram, o me podéis escribir por correo si queréis comentarme algo, compartir vuestra opinión sobre el episodio. Así que nada, un saludo y hasta el próximo capítulo.